Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Juan Andrés Ceballos, estudiante de la Universidad Central del Ecuador en la carrera de la Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Voy a defender mi proyecto dentro de la materia de Derecho Constitucional, de la mano de nuestro magíster Jorge Cortés. Listo, entonces prácticamente en este video yo voy a demostrar mi análisis y mi conclusión, mi conocimiento sobre todo lo que he aprendido a lo largo de este semestre. ¿Ya? Dicen que, bueno, si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario no sería justicia. Eso dice Paul Auster. ¿Ya? De los temas que más me ha llamado la atención a lo largo de este semestre en la materia de derecho es el Estado ecuatoriano. ¿Ya? El Estado ecuatoriano, el origen, las características, las funciones. ¿Ya? Entonces nos dicen que, por ejemplo, ¿quiénes gobiernan? Ya sabemos que es función ejecutiva, eh, bueno, es lo primero. Ya tenemos la presidencia de la República aquí, la vicepresidencia, el estado de emergencia y también la fuerza pública. Entonces, toda sociedad necesita de un gobierno. Toda sociedad necesita de un gobierno. Es decir, unas instituciones dirigidas ya por personas que se encargan de organizar las actividades de la ciudadanía. Entonces, gobernar prácticamente es muy difícil porque la gente, porque prácticamente la autoridad significa esto, servir a la gente, ya respetar sus derechos, ya y garantizar también la buena convivencia dentro de la ciudadanía. Entonces, los gobernantes aquí no tienen que abusar del poder. Entonces, el estado del Ecuador prácticamente es un estado. Del Ecuador es un estado que, bueno, siguiendo algunos conceptos más difundidos, prácticamente es un conjunto de personas que habitan en un espacio físico o en algún territorio y tienen una autoridad, ya una autoridad con capacidad de que éstas puedan tomar decisiones. Entonces es posible observar que se necesitan varios elementos para que, bueno, exista un Estado. Entonces, bueno, me llamó la atención que es personas, territorio, autoridad, ya la soberanía, las relaciones económicas, la cultura y la conciencia de tener un destino en común. Entonces, fue muy interesante aprender esto sobre las funciones del Estado, ya la función ejecutiva, la judicial, la legislativa, el control social, la función electoral. Ya, todo esto para garantizar un buen funcionamiento dentro del Estado, ya buena transparencia. Pero lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de este semestre, prácticamente a lo largo de la vida, de la historia del Ecuador, prácticamente no ha existido una total transparencia. Ya no hay transparencia ni en la actualidad. Ya, entonces fue muy interesante todo esto, lo que hemos visto durante el semestre, con buenas opiniones de parte de mis compañeros, de parte de nuestro docente, magíster Jorge Cortés, ya, que nos daban una buena argumentación sobre la realidad en la que nosotros vivimos actualmente. Entonces, bueno, las funciones del Estado prácticamente son funciones, son poderes, ya, o instituciones fundamentales para que una sociedad democrática pueda seguir un buen curso. Entonces, me encantó todo esto, ya, esto también de la participación ciudadana, el derecho de poder participar. Entonces, también fue increíble ver las características fundamentales, ya las características de los derechos fundamentales. Entonces, a lo largo igual de las exposiciones que vimos, a lo largo de los debates, vimos que quizás no se cumplen con esto en el mundo ni en el Ecuador. Esto es lo que son los derechos fundamentales. ¿Ya? Prácticamente hasta ahora vivimos, bueno, en una sociedad que es muy machista. ¿Ya? Hay personas que viven en situación de esclavitud alrededor del mundo. Entonces, bueno, los derechos fundamentales, lo que me pareció increíble y que se tiene que aplicar con urgencia es por ejemplo, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la libertad ideológica, derecho a realizar
reuniones públicas sin armas, derechos a elegir una buena residencia, derecho al honor. ¿Ya? El ser humano tiene que vivir con esto, un buen ambiente, buena sociedad, tener honor, servir y bueno, ayudar al prójimo. Es lo que yo, bueno, es lo que yo pienso. Entonces, con esto prácticamente me voy a lo que es las alianzas de integración en el mundo. ¿Ya? Esto es lo que, bueno, hace que el mundo funcione prácticamente en su totalidad. El Ecuador forma, por ejemplo, parte de una alianza, es la, por ejemplo, forma de la comunidad andina, ¿ya? E igual existe en Europa la Unión Europea, tenemos algunas prácticamente. Entonces, me llamó bastante la atención esto, lo que es esto de las alianzas, ya saber lo que es integración, integrarse con otros países. Ya por eso esto de integración es un proceso dinámico en el que todos los sectores de la población están implicados. ¿Ya? Entonces no solo nos estamos refiriendo a personas desfavorecidas, con pocos recursos, extranjeros, etcétera. Ya estamos hablando de que tanto en las administraciones, los sectores también privados y los propios implicados deben dirigir sus esfuerzos a que cuando haya desigualdades o problemáticas, estos puedan hacer, bueno, impedir todo esto, ¿ya? Que exista una verdadera integración, sin importar las clases sociales, las ideologías, etcétera. ¿Ya? Esto entre países. ¿Esto para qué? Para mejorar la economía, ¿ya? Y el buen vivir de los ciudadanos que vayan a conformar dichas alianzas. Entonces, yo vi una frase que me pareció muy increíble que dice, la aceleración del intercambio internacional en el último siglo ha provocado el agrupamiento de los países en acuerdo de libre comercio de cobertura subregional, regional y mundial. ¿Ya? Entonces, aquí nos damos cuenta prácticamente cuáles son los cambios que han surgido en América Latina. Ya tenemos movimientos insurgentes, contrainsurgentes. Ya, bueno, aquí en América Latina prácticamente hemos tenido esto de las dictaduras militares, regímenes constitucionales bueno, con vía democrática, socialismo y capitalismo que está aquí prácticamente en América Latina, ¿ya? Prácticamente poco a poco los países de América Latina van adaptándose al capitalismo, ¿ya? Entonces existe bueno, aquí va tomando en cuenta el neoliberalismo y las reacciones populares, ¿ya? Entonces, bueno, como conclusión, yo puedo decir que es increíble todo esto lo que hemos visto en esta materia de derecho constitucional, porque nos damos cuenta la realidad prácticamente en la que nosotros vivimos. Se respeta la constitución de los estados, respetan esto que es, por ejemplo, la constitución, que la constitución viene a ser lo más importante, bueno, la máxima autoridad, digámoslo así. Por ejemplo, bueno, la Biblia puede ser en la religión católica como una norma suprema. Lo mismo la norma suprema de los países democráticos es la Constitución. Entonces la Constitución tiene que ser respetada, ya que ahí están todos nuestros derechos, las también reglas, normas de cómo vivir, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y eso tenemos que respetarlo. ¿Ya? Entonces, como yo lo dije, o sea, si la justicia existe, tiene que ser para todos. ¿Ya? Y nadie puede quedar excluido. Entonces, de lo contrario, no sería justicia. Entonces, todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto en este semestre bueno, sobre el derecho constitucional prácticamente, es que nosotros desde que nacemos ya con estos derechos. No nacemos escribiendo o firmando algo para exigir que tengamos derechos. Nosotros, todo ser humano tiene derechos desde que nace, no importa lo diferentes que seamos, tenemos que tener el mismo trato, las mismas oportunidades. ¿Ya? Entonces, esto de la materia de derecho constitucional, bueno, me ha servido demasiado, en mi punto personal me ha servido demasiado, y sé que también les ha servido a mis compañeros. Pudimos hablar, poder expresarnos, decir lo que sentimos sin miedo en nuestras exposiciones, porque todos tenemos diferentes puntos de vista, pero la cuestión es respetar. Para vivir en una sociedad democrática, tenemos que respetar y también ser tolerantes con las diferentes opiniones de los demás.
vivir en convivencia, ayudarnos. Entonces, todo esto es lo que yo he aprendido a lo largo de este semestre. Sin más que decir, muchas gracias y hasta luego.